Hola queridos amigos, en solo unos pocos minutos, todo se vino abajo. Huyen se desplomó en medio del patio al enterarse de que Maya había desaparecido. La niña seguía en casa con la abuela Sam, pero bastó con que ella le diera la espalda un momento para salir al jardín, y Maya ya no estaba. La puerta quedó entreabierta, el patio en un silencio aterrador. Ye corrió por todo el vecindario preguntando a cada persona, pero solo recibió una misma respuesta: no. Nadie la vio, nadie sabe nada, nadie escuchó nada extraño. ¿Estará Maya a salvo o algo terrible la espera? Si no encuentran a la niña, ¿a qué tendrá que enfrentarse Huyen? Si tú estuvieras allí, ¿qué le dirías? Déjale un mensaje de ánimo en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir descubriendo. Maya regresará sana y salva. ¿Quién se la llevó? ¿Y será todo esto solo un malentendido? ¿O el comienzo de algo mucho más grande que está por venir? Empecemos ahora mismo. Aquella mañana empezó como cualquier otra. El sol caía sobre el techo con una luz dorada y suave. El viento soplaba despacio a través de la cerca trayendo el olor a tierra húmeda y a verduras frescas del huerto. Dentro de la pequeña casa, el leve sonido de los platos al chocar y la voz de Maya tarareando una canción infantil creaban una paz sencilla que Huyen pensó que le había costado demasiado conseguir. Huyen y Ye se prepararon para ir a trabajar temprano. Maya, quédate en casa y pórtate bien con la abuela Sam, ¿sí? Huyen se inclinó y besó el cabello de la niña con la voz más suave. Maya abrazó a su madre y sonrió con inocencia. Sí, mamá ve temprano y vuelve temprano. Ye de pie junto a la puerta añadió: si viene alguien desconocido, no abras la puerta. ¿Entendido? Maya asintió con mucha seriedad. Sí, me acuerdo. La puerta se cerró tras Huyen y Ye. No sabían que ese sería el último momento del día en que verían a Maya tan tranquila. En el patio la abuela Sam trabajaba en el jardín. Aprovechaba para quitar hierbas y atar unas enredaderas. Ya mayor pero incapaz de quedarse quieta. Sus manos llenas de tierra, la espalda ligeramente encorvada bajo el sol. Maya estaba dentro de la casa coloreando en una mesa de madera vieja. Mientras dibujaba, hablaba en voz baja con su oso de peluche ya gastado por el uso. Abuela, ya terminé de colorear. Sí, muy bien. Quédate dentro que la abuela termina en un momento. La abuela Sam no se dio la vuelta. Tampoco escuchó el leve sonido de la bisagra del portón al abrirse. Un hombre estaba frente a la puerta. Alto, delgado, con el cabello entrecano. Llevaba una camisa vieja pero bien planchada. Se quedó quieto unos segundos mirando la casa con una expresión mezclada de emoción y algo difícil de descifrar. Luego entró. «Maya». Su voz era grave, ligeramente ronca. Maya levantó la cabeza. Solo un segundo. Y su rostro se iluminó. «Abuelo». La niña se levantó de un salto y corrió hacia el patio. La alegría inocente le hizo olvidar todas las advertencias. El señor Kwan se inclinó y le tendió una pequeña bolsa. «Te compré un poco de leche. Y también esto». Sacó un oso de peluche nuevo, suave y con olor a tela limpia. Maya lo abrazó con fuerza, sonriendo hasta que sus ojos se curvaron. «Abuelo, hace mucho que no venías». El señor Kwan la miró largo rato. En sus ojos había algo cálido, pero también doloroso. «¿Y tu mamá, Huyen?» «Mamá se fue a trabajar. El tío Ye también». El señor Kwan frunció el ceño. No vio a la abuela Sams en el jardín. No escuchó ningún ruido. En su mente surgió rápidamente una idea equivocada. ¿La habían dejado sola en casa? Se inclinó y habló en voz baja. «Entonces, ¿quieres venir a casa del abuelo un rato?» Maya dudó un poco y miró hacia el interior de la casa. Pero el señor Kwan continuó. «El abuelo hizo sopa de pollo. Y hay dulces también. Solo un rato al mediodía te traigo de vuelta». Maya asintió. «Sí, está bien». El señor Kwan tomó la mano de la niña. Su mano estaba seca y fría, pero apretaba con firmeza. Salieron por la puerta. Nadie llamó a la abuela Sam. Nadie miró hacia atrás.
La puerta se cerró, y en ese instante todo tomó otro rumbo. 15 minutos después, la abuela Sam se sacudió la tierra de las manos y entró en la casa. «Maya, ¿ya tomaste agua?» No hubo respuesta. Entró. La mesa seguía allí, los colores también, pero la silla estaba vacía. «Maya». Su voz se hizo un poco más fuerte. Silencio. Salió al patio, miró alrededor. No vio a la niña. La puerta estaba entreabierta. Su corazón empezó a latir con fuerza. Corrió hacia la calle. «Maya». No hubo respuesta. Su voz comenzó a quebrarse. «Maya, ¿dónde estás?» Los vecinos salieron al escuchar el grito. «¿Qué pasa, señora Sam?» La niña no está». Temblaba con la mirada perdida. Una mujer dijo despacio: «Hace un momento vi a un señor mayor llevarse a una niña hacia la esquina. Pensé que era familiar». La abuela Sam se quedó paralizada. Un señor mayor entró a la casa y vio el oso de peluche desconocido sobre la silla. Sus manos comenzaron a temblar. «Esto no es de nuestra casa». En el trabajo, Huyen estaba ocupada con papeles. El teléfono vibró. En la pantalla apareció abuela Sam. Un presentimiento frío le recorrió la espalda. «Sí, mamá». Del otro lado, la voz de la abuela Sam sonaba entrecortada. «Huyen, Maya ya no está en casa». Huyen no entendió. «¿Qué dice?» Volví y no la encontré. Los vecinos dicen que un señor mayor se la llevó. El teléfono casi se le cayó de la mano. «Maya». Su grito resonó en el lugar de trabajo. «Jesse Guido». «¿Qué pasó?» Huyen pálida con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella, se llevaron a Maya». Sus piernas cedieron. Ye la sostuvo aunque él mismo sentía un frío recorrerle el cuerpo. Ambos corrieron hacia el coche. Huyen lloraba sin parar mientras corría. «Hija, Maya, no asustes a mamá». Cuando llegaron a casa, la abuela Sam estaba de pie en el patio como perdida. En sus manos sostenía el oso de peluche. Huyen corrió hacia ella. «¿Quién vino? ¿Quién se llevó a mi hija?» La abuela rompió en llanto. «No lo sé. Es culpa mía. El señor Kwan solo llevó a su nieta a casa a pasar el rato o quería llevársela lejos de Huyen. Y lo más aterrador es que, si se llevó a Maya sin permiso, ¿pensaba realmente traerla de vuelta?» La mañana tranquila había desaparecido por completo. Solo quedaba una pregunta flotando en la pequeña casa. ¿Dónde está Maya? ¿Y quién tiene realmente el derecho de decidir la vida de esa niña? El patio que esa mañana era tranquilo, ahora se había convertido en un vacío frío que daba escalofríos. Huyen estaba de pie en medio del patio con las manos aún temblando. Sus ojos llenos de pánico recorrían cada rincón como si con solo mirar un poco más Maya fuera a aparecer detrás de la puerta en un rincón del jardín o detrás de la abuela Sam. Pero no. Solo el viento, solo la puerta entreabierta y el oso de peluche desconocido tirado en el escalón. Huyen se dejó caer. Ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Se sentó en el suelo de cemento en medio del patio y se cubrió la cabeza con las manos. Las lágrimas brotaban sin que pudiera secarlas, rodaban por sus mejillas y caían sobre el cuello de su blusa. «Hija, Maya». Su voz se rompió. Ya no era un llamado, era una súplica. Ye estaba a su lado con el corazón encogido. Nunca había visto a Huyen así, no como la mujer fuerte que siempre resistía todo, sino como una madre a la que le arrancaban a su hija. Se arrodilló frente a ella y la tomó por los hombros temblorosos. «Cálmate». Su voz era grave, intentando mantenerse firme. «A Maya no le va a pasar nada. Estoy seguro de que está bien». Pero él mismo escuchaba la inseguridad en sus propias palabras. Se giró bruscamente hacia la abuela Sam con la voz tensa. «Mamá, Maya estaba en casa contigo. ¿Cómo es que ahora no aparece?» La abuela Sam se quedó inmóvil como petrificada. Sus labios temblaban. Yo salí un momento al jardín. Cuando volví ya no estaba. Pensé que seguía dentro». Cada palabra era como un cuchillo.
Ye apretó los puños. La rabia y el miedo se mezclaban en su pecho, haciéndolo sentir asfixiado. Volvió hacia Huyen y le secó rápidamente las lágrimas del rostro. «Quédate en casa. Voy a buscar por los alrededores. Puede que solo haya salido a jugar cerca». Huyen le agarró la mano con fuerza como si temiera que él también desapareciera. «Encuentra a nuestra hija. Ye, encuéntrala por mí. La voy a encontrar». Se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta. Ye corrió por el callejón con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. ¿Han visto a una niña de unos 6 años, con camiseta rosa? Preguntó a la vendedora al inicio del callejón. No. Preguntó a un hombre que arreglaba una moto. No la he visto. Preguntó a una anciana sentada frente a su casa. No. Cada respuesta era igual. Un no frío y seco como si cerrara de golpe cualquier esperanza. Corrió hasta la avenida principal. Preguntó en un puesto de bebidas. A los peatones. Incluso al guardia de seguridad de la zona. Solo recibió más negaciones, más cabezas moviéndose de lado a lado. En su mente empezaron a aparecer escenarios aterradores. Si no estaba jugando, si no se había perdido, entonces, ¿qué estaba pasando? En casa, Huyen seguía sentada en medio del patio. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado, las manos aferradas con fuerza al borde de su blusa, como si necesitara sujetarse a algo concreto para no venirse abajo. En su cabeza se acumulaban cientos de preguntas. Había confiado demasiado, había sido descuidada. Fue por irse temprano a trabajar que su hija ahora rompió a llorar aún más fuerte. «Mamá, te prometí que la protegería». La abuela Sam estaba a su lado con el corazón hecho un nudo. Quería decir algo para consolarla, pero cualquier palabra parecía inútil. El patio era amplio, pero el aire se sentía asfixiante. Mientras tanto, en otro lugar no muy lejos de aquella pequeña casa, Maya estaba sentada sobre una estera en medio de la casa de su abuelo. Frente a ella había una caja de juguetes nuevos, cosas que el señor Kwan había preparado de antemano. Una muñeca pequeña, un juego de bloques de colores. ¿Te gustan, Maya?, preguntó el señor Kwan con la mirada más suave al observar a su nieta. Maya sonrió con entusiasmo. «Sí me gustan mucho». La niña no sabía nada. No sabía que en casa su madre estaba llorando hasta quedarse sin voz. No sabía que con cada minuto que pasaba, el corazón de Huyen se sentía más oprimido. No sabía que su ausencia estaba sumiendo a toda la familia en el pánico. El señor Kwan miraba a su nieta con sentimientos encontrados. Siempre pensó: Maya es de mi sangre, tengo derecho a estar cerca de ella. Pero también sabía que Huyen no quería que él estuviera demasiado presente en la vida de la niña. Solo estaba intentando compensar el cariño perdido, o en el fondo quería recuperar algo que sentía que le pertenecía. Y si Huyen llegaba a buscarla, estaría dispuesto a devolver a Maya de inmediato, o pondría alguna condición. Ye regresó a casa después de casi 1 hora recorriendo todo el vecindario. Tenía el rostro pálido. Huyen se levantó de inmediato. ¿Has visto a Maya? Ye negó con la cabeza. Solo ese gesto fue suficiente para apagar la última chispa de esperanza en los ojos de Huyen. Ella dio un paso atrás casi sin poder respirar. ¿Y si de verdad fue el señor Kwan? La frase quedó en el aire. Ye miró hacia el final de la calle. Si fue el señor Kwan, al menos Maya está a salvo. Pero dentro de él crecía otra preocupación. Si hoy se la llevó sin pedir permiso, ¿qué podría hacer mañana? Y si el señor Kwan decidía que Maya debía vivir con él, ¿comenzaría entonces una lucha entre la madre y el abuelo? Maya estaba riendo. Huyen estaba llorando. Entre esos dos lugares había un hilo frágil llamado familia. ¿El señor Kwan solo había causado este caos sin querer? ¿O estaba preparando en silencio una decisión mucho más grande? ¿Pensaba llevarse a Maya aún más lejos, a un lugar donde Huyen no pudiera encontrarla? Y si algún día Maya tuviera que elegir,
entre la sangre que la une a su abuelo y la persona que la ha criado con todo su corazón. ¿De qué lado estaría? La mañana tranquila se había desvanecido por completo, y cuando Ye miró hacia la casa del señor Kwon al final de la calle, supo que el siguiente paso que dieran podría cambiarlo todo. El patio seguía sintiéndose pesado como si una piedra aplastara el pecho. Huyen estaba sentada en el suelo frío de cemento con los ojos hinchados y rojos, el cabello desordenado y las manos temblando sin parar. Cada ráfaga de viento que entraba por la puerta la hacía sobresaltarse. Cualquier pequeño ruido le encogía el corazón. La abuela Sam estaba a unos pasos apretando el borde de su ropa con fuerza. Iba y venía, se sentaba en el escalón y volvía a levantarse. Nunca había sentido la casa tan grande y tan vacía. «Mamá, ¿qué hice mal?» Huyen apenas podía hablar. La abuela quiso acercarse y abrazarla, pero se sentía culpable. Si hubiera prestado más atención, si no se hubiera distraído en el jardín, si hubiera entrado antes. «Perdón, murmuraba con voz temblorosa. El aire parecía denso. En ese momento, se escuchó el sonido de una moto desde la entrada del callejón. Ese ruido familiar hizo que Huyen levantara la cabeza de golpe. El corazón le latía con fuerza. Ye ya volvió. Casi corrió hacia la puerta esperando que trajera buenas noticias. Pero antes de ver su silueta, una voz infantil y clara rompió el silencio espeso. «Mamá Huyen». Huyen se quedó paralizada. Se giró de golpe. Maya estaba entrando corriendo por la puerta, el cabello volando con cada pasito. Abrazaba fuerte su oso de peluche, la cara sonrojada por la carrera. «¡Mamá!». Huyen no pensó. Corrió hacia ella, cayó de rodillas y la abrazó con tanta fuerza como si al soltarla un segundo pudiera desaparecer. «Maya, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estabas?». Las lágrimas mojaban el hombro de la niña. Maya la miraba confundida. «Yo fui a casa del abuelo a jugar». No terminó la frase. Una figura cruzó la puerta. El señor Kwon, alto, delgado, con una mirada seria y difícil de leer. «¿Dónde estaban ustedes para dejar a la niña sola en casa?». Su voz no era alta, pero sí firme. «Vine y no vi a nadie. La encontré sentada sola, así que la llevé a mi casa a jugar. Pensaba traerla al mediodía». El patio quedó en silencio por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que todo dentro de Huyen se rompiera en 1000 pedazos. Abrazó a Maya aún más fuerte, como si quisiera protegerla de todo. Sabía que no había sido un secuestro. Sabía que su hija estaba a salvo. Pero el terror que había vivido seguía ahí. Levantó la mirada todavía con los ojos húmedos. «Tío». No podía avisar aunque fuera una palabra. Se la llevó sin decir nada. ¿Sabe el miedo que pasamos? Su voz ya no era de enojo. Era la voz de una madre que acababa de salir del infierno por poco. El señor Kwon frunció el ceño. «Pensé que no había nadie en casa. No sabía que ustedes habían salido y la dejaron sola». La abuela Sam se acercó con voz temblorosa. «No. Yo estaba en casa, solo salí un momento al jardín». El señor Kwon dudó un instante, pero su mirada no se suavizó. «Soy su abuelo, solo la llevé a jugar». En ese momento, se oyó otra moto detenerse frente a la puerta. Ye entró con el rostro pálido de tanto correr, la camisa empapada en sudor, los ojos enrojecidos. Aún no decía nada, cuando vio a Maya de pie en medio del patio. A salvo, intacta. Ye se quedó inmóvil. Pensó que estaba viendo mal. «Maya». La niña se giró y sonrió. «Tío Ye». En ese instante sintió que las piernas le fallaban. Toda la tensión, todas las peores imágenes que había imaginado mientras corría, se derrumbaron de golpe. Se acercó y le puso la mano suavemente en la cabeza. «Casi me matas del susto». Su voz bajó. Luego levantó la mirada y se encontró con la del señor Kwon. Todo volvió a quedar en silencio. Ya no había llanto, ya no se oía el viento.
Solo las miradas de 3 adultos frente a frente, cada uno cargando su propia preocupación. El señor Kwan rompió el silencio. Solo la llevé a jugar. No exageren. Ye respiró hondo. Usted es su abuelo, nadie lo niega. Pero tiene que entender lo que siente una madre cuando pierde a su hija en plena mañana. El señor Kwan guardó silencio. Maya miraba a uno y a otro sin entender por qué el ambiente era tan pesado. Ella solo sabía que ese día había jugado con juguetes nuevos, que había comido la sopa de pollo que hizo su abuelo y que ahora estaba en casa. No sabía que minutos antes su madre se había derrumbado, que su abuela se culpaba sin parar y que Ye había corrido con el corazón a punto de estallar. Huyen miró al señor Kwan con una mezcla de agradecimiento y cautela. Su hija había vuelto, estaba a salvo. Pero, si hoy pudo llevársela sin avisar, ¿qué pasará mañana? ¿Es solo un abuelo que ama a su nieta o está entrando poco a poco para recuperar influencia en la vida de la niña? Y si algún día dijera, Maya debería vivir conmigo, entonces, ¿cómo empezaría la lucha entre la sangre y el amor de quien la ha criado con todo el corazón? El patio por fin volvió a llenarse de respiraciones. Pero esa tranquilidad ya no era la misma de antes. để trong mỗi chặng đường, mỗi khoảnh khắc trong hành trình này đều trở nên thật ý nghĩa. Liệu sự trở về bất ngờ này sẽ khiến Huyền mang